Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Gracias por permitirme nuevamente entrar en sus casas y compartir este momento alrededor de la reflexión de la palabra de Dios. Le pido al Señor, palabra eterna del Padre, que les bendiga abundantemente y que alrededor de su palabra pueda cada día la fe de todos nosotros, los que en ella creemos, crecer y desarrollarse, de forma que podamos cada vez con mayor intensidad vivir nuestra relación filial con el Padre que nos ama. Bienvenidos pues a este espacio en la Escuela de Formación Bíblica. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Quisiera invitarles, como siempre lo hacemos, a que nos pongamos en las manos del Señor y que invoquemos la presencia de su Espíritu, de forma que podamos, guiados por Él, captar aquello que el Señor hoy nos quiera decir, aquello que Él quiere inculcar en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, llena con tu luz nuestra mente y nuestro corazón, para que acogiendo tu palabra, esa palabra que tú inspiraste, esa palabra que inculcaste en el corazón, en la vida de aquellos que nos la transmitieron, podamos acogerla con el mismo espíritu y podamos beber de esta fuente inagotable que nos lleva por los caminos de la sabiduría y que nos hace descubrir constantemente el proyecto de salvación del Padre sobre nuestra vida. Ven, Espíritu, Espíritu del Padre y del Hijo, llena con tu presencia nuestra vida. Haznos discípulos fieles de Jesús. Haz que vivamos como hijos fieles del Padre, que podamos experimentar el amor que tú inculcas en nosotros y que proviene de ambos. Gloria a ti, Espíritu de Dios, y en ti, gloria al Hijo, palabra eterna, y al Padre, de quien procede todo bien. Bien, hermanos y hermanas, habiendo invocado la presencia del Espíritu del Señor, nos disponemos a continuar con nuestra reflexión sobre el Sermón de la Montaña. Esta reflexión que ya nos ha ocupado varias semanas y que nos ha permitido ir extrayendo de la fuente viva de la palabra la riqueza con la cual Jesús comienza a instruir a aquellos que le siguen y a sus discípulos, queriendo forjar en ellos el corazón de un verdadero discípulo. Hoy vamos a detenernos en esta parte del discurso que llamamos el abandono en la providencia, que se encuentra en el capítulo 6, del versículo 25 al versículo 34.
Si ustedes tienen su Biblia a mano, les ruego por favor que abran el texto. Repito, capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, del versículo 25 al versículo 34. Nos dice el Señor: por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida, con problemas de alimentos, ni por su cuerpo, con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento, y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo, y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? Qué poca fe tienen. No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por estas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, saben que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Si tomamos esta otra traducción, leemos el mismo texto. Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué se preocupan? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Porque por todas esas cosas se afanan los paganos, pues ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo esto. Busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal.
De esta forma, tomando el texto, continuamos nuestra reflexión, escuchando a Jesús en el Sermón de la Montaña. Recordemos que hemos señalado cómo el Maestro, al hacer indicaciones a aquellos que le siguen y a sus discípulos, le va marcando cuál es el camino. Y hemos venido insistiendo en cómo el Señor pone delante de los discípulos 3 no, es decir, 3 límites con los que es necesario orientar la propia vida para poder transcurrir, para poder recorrerla según la voluntad de Dios. Un primer no era el no a la apariencia. El segundo no, el no a la avaricia. Y hoy nos encontramos con el tercer no. Ese no que puede ser enunciado con la frase que se repite reiteradamente en el texto que acabamos de escuchar: no anden preocupados. Esta palabra pareciera tener una actualidad sumamente impresionante en nuestros días, cuando nos descubrimos a nosotros mismos sumergidos en una cultura en la que el estrés es como el pan nuestro de cada día, y el estrés provocado por las constantes preocupaciones que van entretejiendo nuestra vida cotidiana. 6 veces se repite en el texto que acabamos de escuchar la expresión no anden preocupados. Se trata no de una evasión de las responsabilidades, sino de la liberación de la ansiedad frente a ellas cuando éstas se absolutizan. Hemos de tener en cuenta, y tengámoslo muy presente, que la palabra de Dios en ningún momento está dando por descontado que nosotros podamos vivir nuestra vida sin tener preocupaciones. Cada uno de nosotros podrá justificarse delante del Señor y decirle: es que me preocupa tal cosa, es que me preocupa tal otra, y podrá defender la legitimidad de sus propias preocupaciones. Acá no se trata de una descalificación de las preocupaciones, sino que se trata de una invitación a asumir frente a ellas una actitud, que es la que vamos a ir descubriendo en el texto que hoy hemos leído, ese texto que somos invitados a reflexionar. Una actitud frente a las preocupaciones o frente a la vida y aquello que de ella nos preocupa. Y acá hay una clara indicación que podemos percibir en un primer momento. Se trata de liberarnos de la ansiedad que provoca esas preocupaciones cuando nosotros las convertimos en el horizonte definitivo de nuestra vida. Cuando esas preocupaciones ocupan absolutamente todo en nuestra vida, cuando se convierten como en una especie de esfera que nos envuelve por todos los costados y que ya no nos permite mirar más allá, que ya no nos permite mirar otro horizonte, sino el de las propias preocupaciones. Cuando las absolutizamos, provocan una ansiedad de tal magnitud que nuestra vida se ve hundida en el abismo por el peso que ellas representan. Preocuparse es renunciar al presente, que es el único tiempo disponible para proyectarse al futuro. Un futuro que todavía no existe. La preocupación nos va vaciando de todo y nos va llenando de vacío. Cuando nosotros comprendemos en la sabiduría de Dios lo que la historia significa, nos damos cuenta de que lo único existente realmente es el momento que tenemos, el momento presente. Mañana no existe, porque cuando mañana llegue será hoy y mañana dejará de existir. Es solo el espectro de una vida que se proyecta hacia adelante, pero que se proyecta hacia adelante no queriéndonos hacer vivir adelante, sino haciéndonos entender que ese adelante que representa el futuro solamente puede ser construido
si ponemos atención en nuestro hoy. Con esto no quiero decir que nuestra vida se convierta también en un esclavo del presente, como si el presente se encerrara en sí mismo. Hay una dinámica en la historia de la salvación que abre el presente hacia el futuro y que lo libera de su propio peso, pero que libera al futuro también de su peso, haciéndonos comprender que el hoy es fundamental, porque en él se vive la experiencia de Dios. El hoy de Dios que llama la Sagrada Escritura, es decir, el espacio donde Dios se hace presente, siempre es hoy. Y por lo tanto, en la presencia de Dios, en el hoy de Dios que somos llamados a vivir, nos veremos libres de la preocupación excesiva del mañana, para poner atención en lo único con lo que contamos, que es con nuestro presente. El presente es un don de Dios, es el regalo que Él nos da, es el espacio en el que, como decía, Él se hace presente y que debe ser vivido en plenitud. Plenitud no significa vivir bajo la filosofía de disfrute todo lo que se pueda, no. Vivir en la perspectiva de la plenitud es saberle dar a cada momento su pleno contenido, haciéndolo presagio, haciéndolo transparencia de la eternidad. Por eso es hoy de Dios, en el sentido de que en Dios nuestro presente se lanza hacia su verdadero futuro, que no es otro sino el mismo Dios. El futuro, como el hoy, también será un don de Dios, pero solamente mañana, a su debido tiempo. Hay un texto muy significativo que ilustra lo que vengo señalando, y está justamente en el libro del Éxodo, este libro que nos describe la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y el inicio de su peregrinar a través del desierto. Allí, en el capítulo 16 del libro del Éxodo, tengamos presente que el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, había pasado el Mar Rojo y había comenzado ya a enfrentar las dificultades propias del desierto, entre ellas el hambre, la sed, el cansancio. Estas dificultades que hacen al pueblo de Israel en algún momento titubear, que hacen al pueblo de Israel flaquear. En el capítulo 16, versículo del 17 al 20, se nos describe cómo ante el clamor del pueblo por el hambre que experimentan, Moisés ora al Señor, quien accede a alimentar a su pueblo y alimentarlo con el maná. Este pan milagroso que va a descender del cielo, que va a aparecer delante de los israelitas para hacer su alimento. Pero hay una indicación acá muy hermosa. Dice que Moisés le da algunas indicaciones de cómo deben recoger el pan que Dios les está dando, y señala el autor sagrado: así lo hicieron los israelitas, unos recogieron mucho y otros poco, pero cuando lo midieron con el gomor, ni los que recogieron mucho tenían de más, ni los que recogieron poco tenían de menos. Cada uno había recogido lo que necesitaba para el sustento. Moisés les dijo que nadie guarde nada para el día siguiente, pero no obedecieron a Moisés, y algunos guardaron algo para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió. Vean la experiencia del pueblo de Israel. Moisés le dice al pueblo que no guarden nada para el día siguiente. ¿Cuál es la razón? Dios había de proveer el pan del día siguiente, y por lo tanto no tenían por qué guardar para el día de mañana, si Dios les iba a alimentar igual que lo había hecho en el día de hoy. Por lo tanto está en juego la confianza en Dios, y vean cómo el texto señala que aquello que guardaron de más
terminó pudriéndose. La vida fluye cada día como un don y se detiene cuando se retiene. Acumularla, incluso querer poseerla como propia, es el pecado de Adán. Recordemos cómo en el libro del Génesis, al describírsenos la creación, claramente nos dice el autor sagrado en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que todo aquello que Dios creó, sobre todo lo dice el capítulo 1 de una forma muy hermosa y muy amplia, todo aquello que Dios creó lo puso en las manos del hombre. Todo lo puso, como dirá el Salmo después, bajo sus pies. Dios le da potestad al ser humano de disponer de todo aquello que ha creado y lo ha creado para él. Únicamente pone un límite diciéndole: de este árbol, el que está en el centro del jardín, no has de comer. El texto nos muestra claramente cómo Dios pone un límite, no porque quiera molestar al ser humano, no porque quiera someterlo a un capricho ilógico, puesto que tenía la posibilidad de disfrutar de todo lo demás, o un capricho un tanto infantil de parte de Dios. Lo que el autor sagrado nos está queriendo hacer ver es que en la vida hay que tener límites, y lo que Dios da tiene que ser reconocido por Adán como un don, no como algo que le pertenece. Al violentar el mandato dado por Dios, Adán lo que manifiesta es la tendencia clavada en su naturaleza a querer poseer, a querer acumular. Y este querer, a través de la posesión, garantizarse a sí mismo la vida que tiene y que no tiene que garantizársela, porque Dios se la ha dado, porque es don de Dios, que ha dejado de reconocer y ha querido simplemente reducir a su propio esfuerzo, a su propio trabajo. La ansiedad es la manifestación de querer tener el futuro bajo control. Prestemos atención a lo que esto significa: tener el futuro bajo control. Nosotros tenemos una tendencia muy fuerte, clavada en nuestra naturaleza. Es la tendencia a querer controlarlo todo, a querer tenerlo todo en nuestras manos, que no se nos zafe nada, que de todo podamos disponer según nuestro capricho, según nuestra voluntad, según nuestro proyecto. Vean ustedes que en ese sentido, si nosotros evaluamos lo que sucede en la vida cotidiana, por ejemplo, nos vamos a encontrar, hermanos y hermanas, con una práctica que pareciera como muy primitiva y que sin embargo se repite constantemente. Es la práctica de la superstición. Óiganlo bien, la práctica de la superstición. ¿Qué hay detrás de la práctica de la superstición? El deseo de querer tener control sobre algo, sobre alguien y particularmente sobre el futuro. ¿Cómo puedo definir yo el futuro? Y lo quiero tener bajo mi control. Justamente en este orden de cosas, ayer me quedé sorprendido porque estaba haciendo algo y en el canal estaba puesto un canal de televisión, dicho sea de paso nacional, y escuché a la persona que estaba haciendo una invitación a hacer una oración. Entonces me llamó la atención y me quedé viendo, y lo que me sorprendió fue que la persona invitaba a los televidentes a tener un vaso de agua a la par, porque la oración que iban a hacer era sobre el vaso de agua, y ese vaso de agua era el que les iba a garantizar obtener aquello que estaban pidiendo. Cuando yo trato de amarrar las cosas, cuando yo trato de sujetarlas a lo que yo pueda hacer, estoy haciendo desaparecer del horizonte de mi comprensión, de mi vida, lo que significa el don. Vean qué contradicción. Orar a Dios
debería significar confiar en Él. Si ustedes han leído el texto que venimos meditando, este sermón de la montaña, se habrán dado cuenta que me salté la oración del Padre Nuestro, en la cual nos vamos a detener en la próxima semana posiblemente. Quise dejarlo para el final, como un recoger todo aquello que el sermón de la montaña señala. Pero vean ustedes cómo en la oración precisamente se pone de manifiesto algo que es vital y que es lo que le da vida a la oración, es la confianza en Dios. Y la confianza en Dios no puede ser atascada, no puede ser amarrada por la actitud de quien quiere controlar lo que le está pidiendo a Dios, porque entonces ya no lo está recibiendo como un don, sino que lo está arrebatando. Es como si le dijera a Dios, mira, dame tal cosa, y cuando Dios extiende sus manos, yo estiro las mías y lo cojo y digo, esto es mío. Como la actitud de un niño que se adueña de aquello que se le está dando. En vez de agradecer, en vez de decir gracias, se adueña, se posesiona de aquello que está pidiendo. Y entonces en ese acto de poseer, en ese acto de arrebatar, de querer tener control sobre aquello, se disipa, se esfuma por completo la confianza. Veámoslo de una forma muy cotidiana. El niño a quien le llevan un regalo, su papá, su mamá, su padrino, su tía, su tío, quien sea, le llevan un regalo. Cuando el niño agarra el regalo y lo coge y se lo lleva, en el fondo, inconscientemente, ¿qué está expresando? Es que me da temor que de repente se vaya a arrepentir y me lo vaya a quitar. Entonces, ¿qué es lo que se pone de manifiesto? Se pone de manifiesto que no existe una confianza plena en aquello que estoy recibiendo como un don, que en este caso es el amor de Dios, que se manifiesta a través de 1000 cosas, de 1000 experiencias, de 1000 personas en mi vida, que se manifiesta a través de todo. Dios siempre está manifestándome su amor y está diciéndome de 1000 formas, yo cuido de ti, tú vales para mí, tú me preocupas, yo me ocupo de ti. Lo que Dios quiere como respuesta a ese acto de donación es que confiemos en Él. Y confiar en Él significa liberarnos del deseo de manejar, de poseer, de controlar todo, porque en el acto de control yo estoy manifestando que en el fondo no creo, no confío en la bondad de aquel que me lo está dando todo, que me lo da todo y que en el fondo es el sustento de todo. Nosotros poseemos, buscamos arrebatar, porque creemos en alguna medida que al controlar nosotros aquello de lo que nos estamos queriendo posesionar, podemos en alguna medida adueñarnos de lo que es mejor. Es decir, el control que muchas veces queremos tener sobre las cosas, sobre las personas o sobre los acontecimientos, lo que manifiesta es que nosotros creemos saber qué es lo mejor. Es decir, yo lo puedo manejar de mejor manera, yo lo puedo hacer de mejor manera, yo lo puedo proyectar de mejor manera. ¿Qué es lo mejor? ¿Acaso somos nosotros los que podemos determinar qué es lo mejor en mi vida? La palabra griega que se traduce por preocupación es la palabra merinao. Indica cuidado, la pena, el afán, y está vinculada por su raíz a la palabra parte o herencia, por un lado, y a la palabra suerte, destino, por otro. Un principio de la preocupación es, por lo tanto, la conciencia de que la muerte es nuestra herencia. Y vean, hermanos y hermanas, quisiera detenerme, ojalá pueda darme a entender, pueda explicar de la forma correcta lo que quiero
expresar a través de estas reflexiones. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano? El ser humano es un peregrino por la vida y la vida tiene un horizonte final. Ese horizonte final es la muerte. Ese horizonte es la experiencia más fuerte y más radical que hace al ser humano experimentar su profunda y radical relatividad. Frente a la muerte, el ser humano es relativo totalmente. ¿Y por qué es relativo? Porque sobre la muerte él no manda, porque sobre la muerte no tiene control. El ser humano no puede controlar la muerte. Yo no puedo controlar en qué momento voy a morir. Yo no puedo controlar de qué voy a morir, cómo voy a morir, qué voy a tener que pasar para morir. Puedo someterme a operaciones, tratamientos, puedo someterme a diferentes mecanismos para alargar mi vida. Pero en definitiva, al llegar a ese punto último de mi existencia, se manifestará en su radicalidad total que yo no tengo control sobre ella. Y la muerte proyecta sobre la vida una cierta sombra, porque nos hace experimentar esa relatividad que ella clava como una garra en nuestro corazón, en nuestro pecho, en nuestra existencia, y nos hace sentir bajo esa sombra el temor de poder, al igual que ante la muerte, perder todo aquello que quisiéramos poseer. Entonces, en alguna medida, comenzamos, movidos por esa sombra que provoca la relatividad definitiva que la muerte provoca ante nosotros y en la que no estamos pensando, nos lleva a querer poseer, a querer adueñarnos, a querer controlarlo todo, lo que tenemos aquí como al alcance de la mano, porque pareciera ser que en nuestra vida eso es en alguna medida como una forma de retener lo que inconsciente o conscientemente sabemos que al final de nuestra vida no podemos retener. Ya hablábamos de la avaricia, de la posesión de los bienes. Y vean ustedes, ¿a qué obedece la posesión, el afán de poseer bienes? De llenarme de chunches, de llenarme de cosas. En alguna medida es queriendo encontrar en todo eso de lo que me posesiono mi propia felicidad, mi propia realización. ¿Qué es lo que sucede? Que todo eso termina siendo relativo de frente a la muerte. El Papa Francisco lo expresa en una de esas expresiones tan populares y tan bellas que él tiene. Nunca he visto un cortejo fúnebre que lleve detrás un camión de mudanzas, y es cierto, nadie se va de este mundo con nada. Entonces, todo aquello por lo que te afanaste y en lo que querías en alguna medida amortiguar el efecto último de la muerte sobre tu vida, no te sirvió de nada. ¿Por qué? Porque terminó todo siendo tan relativo como te lo hace ver la misma muerte. Por tratarse la muerte de una realidad extrema que se escapa a toda posibilidad de control de parte del ser humano, crea una resistencia que se materializa en un querer neutralizarla, teniendo control sobre el tiempo y el espacio que nos separa de ella. Lo mismo que anteriormente señalé, queriendo dominar, queriendo controlar el espacio y el tiempo que me separa de la muerte, inconscientemente yo creo que puedo neutralizarla a ella, que puedo posesionarme de todo, pero no es cierto. El creyente es invitado a tomar un camino distinto. El creyente es llamado a recorrer una senda diferente. Él aprende a vencer el temor a la muerte, es decir, el temor a no tener control sobre lo definitivo, y por lo tanto aprende a renunciar a querer dominar todo lo que nos acerca a ella. En el fondo se trata de aprender a descubrir que no somos imbatibles, sino que somos
vulnerables, que no somos superhombres, supermujeres, que no somos superhéroes de los que nos presenta el cine de Hollywood. Somos simplemente mortales. Y esta realidad que nos ayuda en el reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad, a reconocer que no tenemos por qué querer tener control sobre todo, esa realidad que todo lo trasciende es la realidad del amor. Nos dice el autor de la carta del apóstol San Juan que el amor expulsa el temor. Óiganlo bien y lo repito, el amor expulsa el temor. El amor es la única fuerza que hace posible que nosotros venzamos la ansiedad que provoca el querer tener control sobre todo. Si amamos más en vez de querer controlar más, si amamos más abriendo con ello la posibilidad de confiar más, el amor mismo nos librará de las garras, de las ataduras que la muerte tiende sobre nosotros y nos hará superar la misma muerte, trascendiéndola. ¿Acaso no es este el centro de nuestra fe? ¿Acaso no es la Pascua de Jesucristo aquello sobre lo que se sustenta nuestra vida de creyentes? San Pablo lo dice: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Y en la resurrección de Jesucristo, en el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, lo que se pone en evidencia es el triunfo del amor sobre todo aquello que se le opone. El amor triunfa sobre la muerte, pero el amor no es posesión. El amor no es control. El amor no es dominio. Querer controlar, querer dominar, querer tener bajo nuestra tutela las cosas creyendo que esto nos va a dar seguridad, en el fondo es un camino iluso, porque terminará convirtiéndose en una cadena más fuerte, porque acrecentará nuestra preocupación, nuestro afán, y terminará tendiendo sobre nosotros cadenas que ya nos es difícil romper. Véanlo ustedes si no. Hoy se habla del estrés como una de las enfermedades, podríamos decir, más frecuentes, que provocan más daños en la vida del ser humano. Hoy se habla de los efectos psicosomáticos, es decir, de cómo un estado emotivo, como lo es el estrés, puede terminar dañando todo, puede terminar siendo la causa de un infarto, puede ser la causa de un derrame, qué sé yo, de tantas cosas que terminan bloqueando la vida del ser humano. Ese ser humano que se afana por tener control de todo, termina perdiendo el control hasta de su propia vida, porque toma el camino equivocado, que es el camino de la preocupación, el camino del afán. Amar es distinto. Amar lleva a confiar. Amar lleva no a querer poseer, sino a trascender la preocupación, entendiendo que al fin y al cabo lo definitivo de la vida es justamente el amor y no aquello por lo que tanto nos afanamos a veces. A veces estamos preocupados de esto, de aquello, de lo de más allá, de que si esto sale de esta forma o sale de esta otra, de que si esto se realiza así o se realiza así, que si en esto interviene este o aquel o el otro. Cuando en el fondo lo único que nos debería preocupar es amar, hacer las cosas por amor, sin importarnos poseerlas, vivir el tiempo con amor, sin importar que pueda ser nuestra posesión. Hay una lección bellísima en este sentido, y es la que nos regala la vida de San Francisco de Asís. Posiblemente todos ustedes conocen el Cántico de las Criaturas, que según los biógrafos de Francisco de Asís, él fue componiendo a lo largo de su vida bajo el impacto de determinadas experiencias
que se fueron haciendo presentes en su camino. Y llama mucho la atención porque en la parte final del Cántico de las Criaturas, Francisco pone de relieve, y voy a subrayar, dos elementos. Uno frente al dolor y el otro frente a la muerte. Francisco había adquirido una enfermedad, bueno, no se sabe exactamente qué puede haber sido, una enfermedad que le llevó a perder la vista totalmente, sus ojos supuraban, una especie de infección grandísima en el sentido oftálmico. Y esta enfermedad, estamos hablando del siglo XI, siglo XII, una enfermedad difícilmente de controlar. Y entonces llegó a tal punto a ponerse tan mal que tuvieron que aplicar la única medida que era posible, que fue cauterizar sus ojos. Cauterizarlo significaba no bajo ninguna técnica moderna, sino cauterizarlo significaba meterle un fierro caliente, fuego en los ojos para quemárselos y para tratar de controlar aquella infección. De frente a esta experiencia de dolor es que Francisco llama al fuego hermano y le pide que no le provoque mucho dolor, que no le provoque mucho daño. Hay una enseñanza bellísima, porque no trata de controlar el dolor, no trata de controlar el efecto del fuego sobre él, sino que se hermana con el fuego, lo llama hermano suyo. Y con la muerte sucede exactamente lo mismo. De frente a la muerte, no hace otra cosa sino reconciliarse con ella y llamarla hermana muerte. Estas expresiones que parecen tal vez un tanto poéticas, un tanto románticas, en el fondo describen una actitud de vida. Hermanarse con es lo contrario a querer poseer a. Hermanarse significa no querer tener control, sino querer crear un vínculo diferente con aquello que de otra forma causaría angustia porque se escapa del control del ser humano. Y es la experiencia de Francisco de Asís, hermana muerte, hermano fuego, así como llama hermanas a todas las criaturas, al sol, a la luna, al agua y a todo lo creado. El afán se apodera de quienes, venidos de la nada y destinados a la nada, se sienten destinados a la muerte. Su único afán constante es aplazar este retorno desagradable. Si uno tiene claridad de que en el misterio de la Pascua el amor ha vencido a la muerte y que por lo tanto la vida venida de Dios tiene a Dios como su destino, el presente se vuelve alegría, anticipo de lo que también será el mañana y siempre, comunión con el Padre y con los hermanos. Vean de qué forma el Evangelio nos hace percibir la grandeza de la propuesta de Jesús. Desde la perspectiva del amor, entrando por la senda del amor, se pierde temor a todo aquello que no se pueda controlar, porque ya no interesa tanto el tener como posesión, el querer tener bajo dominio, sino que lo que interesa es que detrás de todo pueda existir la posibilidad de hacer experiencia del amor del Padre. Preocuparse, decía al principio, es un rasgo inseparable de la cultura actual. Un rasgo del que no nos podemos ver fácilmente liberados, pero frente al cual
el Evangelio nos propone aprender a vivir, aprender a tener otras perspectivas. Quiero devolverles en alguna medida con inmensa gratitud la experiencia que viví yo durante las semanas de ausencia en la vida parroquial a raíz del derrame facial que había sufrido, y pude experimentar la cercanía de tantas personas que me decían que estaban orando por mí, que me acompañaban, que me manifestaban su cercanía. Y podría decirles, hermanos y hermanas, que en todos los mensajes que recibí, que fueron muchísimos, había una constante. Ustedes, gente que me quiere, gente que me manifestaba su afecto, constantemente me decía: Padre, no se preocupe, descanse, tómese este tiempo, vea las cosas desde otro ángulo. Y yo pienso que eso que nosotros recomendamos a las personas por las que nos preocupamos es algo que nos nace espontáneamente, pero nos nace espontáneamente cuando se lo decimos a otros. Pero resulta ser que cuando se trata de nosotros, terminamos siendo eléctricos, terminamos viviendo sometidos al yugo del afán y de la preocupación. Es decir, ya ahí no cabe. Vivimos siempre queriendo ganarle 25 horas al día, 26 horas al día, un día más a la semana, queriendo que no se acabe el día, la jornada, porque creemos que todo lo tenemos que hacer, y cada día terminamos dándonos cuenta de que por más que nos esforzamos, siempre se quedó algo para mañana, y siempre se va a quedar algo para mañana, porque nosotros no tenemos dominio sobre el mañana, solo podemos disponer, vivir de la mejor manera del hoy, y la forma mejor de vivir el hoy es viviendo la experiencia que Él nos posibilita de amar. 6 veces, decía también al principio, aparece en el texto que acabamos de escuchar y que les recomiendo leer y meditar posteriormente en sus casas, en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Recuérdenlo y no lo pierdan de vista. Capítulo 6, versículos del 25 al 34. En este texto, repito, 6 veces aparece el término no preocuparse. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. El número 6, óiganlo bien, el número 6 es el número del hombre que se encierra en sí mismo sin abrirse al séptimo día, a Dios, su principio y su fin. El 7 indica plenitud y el 6 marca el paso de todo aquello que es imperfecto. El texto habla de la preocupación por el alimento. El alimento sostiene la vida, pero no es la vida. Se trata de un medio temporal. Absolutizarlo lo vuelve algo destructivo. Y pensemos, si no, en lo que significa el gran problema de la salud que hoy representa la obesidad, que hoy representa para las autoridades de salud ese constante insistir en que dejemos de comer más de la cuenta, que dejemos de comer lo que no ocupamos, que dejemos de comer como si se nos fuera a acabar la comida, como si se fuera a terminar aquello que nos gusta. El alimento es un medio, no es un fin, es un medio temporal, no es lo que da la vida, aunque ayuda a sostenerlo. Y también el texto insiste en el vestido. El vestido que garantiza la vida social, porque es lo que en alguna medida nos permite presentarnos delante de los demás, pero que también en alguna medida pone un límite, coarta la experiencia de la desnudez. La experiencia de la desnudez es una experiencia sumamente significativa. Ustedes recuerdan cómo en el texto del capítulo 3 del libro del Génesis,
cuando se nos describe la experiencia del primer pecado del hombre, de Adán y de Eva, se nos dice que ellos se dieron cuenta después del pecado que estaban desnudos. La desnudez era la expresión de la transparencia total. Y el texto después señala con toda claridad que se esconden de Dios. Y cuando Dios les pregunta que por qué andan escondidos, le dicen con claridad: es que nos dimos cuenta de que estábamos desnudos y tuvimos vergüenza. Dios les pregunta: ¿quién les dijo que estaban desnudos? En la desnudez representa la transparencia del alma, representa el estado, digámoslo, original, en el que el ser humano no tiene reparo de esconderse y no tiene por qué vivir de las apariencias. El vestido, al convertirse en un absoluto, termina convirtiéndose en una cadena porque coarta, porque malogra la desnudez primigenia del ser humano. Por eso es necesario que el ser humano sea revestido, que el creyente, dirá San Pablo, sea revestido. El alimento no depende de nuestros trabajos, no depende de nuestros trabajos, sino del trabajo de Dios. Es decir, el texto está queriendo poner en evidencia que es Dios mismo el que cuida de nosotros, que es Dios quien vela por nuestras vidas, que Él va delante de nosotros y nosotros tenemos por ello que experimentar la invitación a vivir en la confianza plena hacia Él. Dice el texto: ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? En una traducción leí estatura, en otra traducción leí: ¿quién puede agregar un codo a su propia vida? Porque la palabra que traduce se refiere tanto a la estatura como a la vida. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su vida, puede añadir algo a su estatura? La preocupación, en lugar de alargar, reduce el cuerpo y acorta la vida. Y eso lo podemos nosotros constatar de una forma permanente. ¿Cuántas veces no se nos dice que a una persona le dio un infarto por estresado? Es una cosa constante en las estadísticas de salud. Y aún cuando es algo constante, pareciera que no terminamos de aprender lo que el Evangelio nos quiere enseñar. La razón por la cual somos invitados a confiar de frente a la urgencia relativa de ser alimentados, de ser vestidos. Esa preocupación encuentra una razón para amortiguarse, y la razón es sencilla. ¿Qué vamos a añadir nosotros a nuestra vida? ¿Qué vamos a añadir a nuestro cuerpo? Si Dios todo eso lo hace hasta por criaturas que no son hijos suyos, ¿cuánto más valemos nosotros para nuestro Padre? Y en el fondo, esto va a poner de relieve la medida de la confianza que tenemos en nuestro Padre Dios. El texto que estamos leyendo está después de la oración del Padre Nuestro, que está al principio del capítulo 6 a partir del versículo 7. Allí está la oración del Padre Nuestro, en que Jesús enseña a sus discípulos a orar llamando a Dios Padre y diciéndole al Padre: bueno, tú eres quien nos da el pan de cada día, tú eres quien cuida de nosotros. Por lo tanto, acá la confianza en Dios se está poniendo en juego, o dicho de otra forma, el querer poseer, el querer o el vivir afanados, el vivir bajo el peso de la constante preocupación, en el fondo pone de manifiesto el que nosotros no confiamos plenamente en nuestro Padre Dios. No obstante todo lo dicho, quiero casi terminar
haciendo un señalamiento importantísimo. No es lo mismo providencia que providencialismo. Porque alguien podría tomar toda esta reflexión que con ustedes he querido compartir hoy para decir, bueno, entonces quiere decir que todo viene de Dios y que nosotros no tenemos que afanarnos por nada. Sí, eso es una verdad a medias. Afanarse, preocuparse, es lo que el Evangelio está queriendo evitar, pero eso no significa dejar de asumir responsabilidades. ¿Por qué? Porque Dios no es aquel que maneja los hilos del mundo a la manera de un marionetero, es decir, como si Él estuviera manejando los hilos del mundo y estuviera manejando todo lo que sucede, todo lo que pasa, violentando la libertad de la creación del mundo y particularmente del ser humano. Como un Dios que infantiliza porque sale al encuentro del hombre solucionándole todo, dándole todo. No podemos perder de vista que la responsabilidad es una actitud fundante que nos define ante Dios como hijos. Confiar como hijos, pero el ser hijos implica una gran responsabilidad y significa vivir responsablemente ante Dios. El llamado a la confianza no es una invitación al pasivismo irresponsable, sino a asumir nuestras responsabilidades, ahí sí, libres del afán que nos proyecta como los protagonistas de nuestra propia vida, con una plena confianza en que Dios sabe dar cosas buenas a sus hijos. Y nos adelantamos en un texto del mismo Sermón de la Montaña, en el capítulo 7, versículos del 7 al 11. Allí, hablando de la eficacia de la oración, dice el Señor: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno de ustedes al que el hijo le pide pan y le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una culebra? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre de los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Repito, se trata de renunciar al deseo de ser los protagonistas de nuestra propia vida para vivir con la plena confianza de que Dios como Padre debe ser el protagonista. Por lo tanto, la verdadera fe no se fía de sí misma ni de su propia certeza, sino de Él y de su fidelidad continua. Lo que nos mueve a confiar es el amor infinito del Padre que se nos ha manifestado en el misterio de su Hijo Jesucristo, particularmente en el misterio de su cruz. Pidámosle, hermanos y hermanas, al Señor poder vivir, poder crecer en esta actitud de confianza frente a Él, experimentándolo como Padre y por lo tanto experimentándonos a nosotros mismos como hijos suyos muy amados. Y antes de terminar, quisiera hacerles una invitación a que el próximo 31 de este mes, sábado 31, puedan unirse a partir de las 7 de la noche en una vigilia de oración con la cual queremos clausurar el mes misionero, este mes dedicado a pensar en lo que significa, lo que debe significar y en el cómo hemos de vivir nuestra vida de acuerdo a aquella misión que el Señor nos ha llamado a compartir con Él. Yo sé que es el día de Halloween, pero Halloween es una fiesta pagana. ¿Qué tal si aceptamos la invitación a entrar ese día en una experiencia de oración que nos ayude
a vivir más intensamente nuestra misión como creyentes. Gracias, hermanos y hermanas, por haberme permitido estar en sus casas, por permitirme compartir con ustedes la palabra de Dios, en la cual yo siento ser el primer enriquecido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.